Todo comenzó con un mareo, una tontería en realidad. Me levanté demasiado rápido del sofá para contestar el teléfono y el mundo giró por un instante. Perdí el equilibrio y, para no caerme, me apoyé en una mesita de esquina, tumbando un portarretrato con la foto de mi difunta Isabel. El ruido del cristal rompiéndose en el suelo fue más alarmante que el propio mareo. Cuando mi hijo, Miguel, y mi nuera, Laura, entraron a la sala, me encontraron sentado en el suelo, recogiendo los trozos, más asustado por la pérdida de la foto que por mi propia salud. Para ellos, sin embargo, esa escena fue la oportunidad perfecta. «Papá, ¿qué pasó? ¿Está usted bien?», dijo Miguel, ayudándome a levantar con una preocupación que, hoy lo sé, era más actuación que sentimiento. «Fue solo un mareo, mijo». Me levanté demasiado rápido, respondí intentando minimizar el incidente. Pero Laura ya se llevaba las manos al rostro con una expresión de pánico ensayada. «Miguel, esto es serio, y si hubiera estado solo, pudo haberse golpeado la cabeza, quedarse tirado horas, no podemos arriesgarnos». Esa noche me sentaron en el sofá para una plática seria. Hablaron de mi salud, de mi seguridad, de cómo se preocupaban tanto que apenas podían dormir por las noches. Las palabras eran dulces, envolventes, como un capullo de seda. «Papá, te amamos más que a nada», dijo Miguel, sosteniendo mi mano. «Y es por eso que necesitamos estar seguros de que estás protegido. ¿Qué te parece si nos otorgas un poder notarial para cuidar de tus finanzas? Algo simple, solo para que podamos pagar tus cuentas, resolver las cosas del banco, sin que tengas que cansarte. Es para tu tranquilidad». Yo, en mi ingenuidad, en mi fe ciega en el hijo que crié, vi en aquello un acto de amor. Vi la preocupación, el cuidado. Yo, que siempre fui tan independiente, me sentí vulnerable después de ese pequeño susto. Y la idea de tener a alguien que se encargara de la parte burocrática de la vida me pareció, de hecho, un alivio. «Si ustedes creen que es lo mejor», dije, y en sus rostros vi un brillo de victoria que, en ese entonces, confundí con alivio. A la semana siguiente, en la notaría, firmé el documento que, yo pensaba, era mi red de seguridad. Mal sabía yo que estaba firmando mi propia sentencia de miseria. El cambio no fue inmediato, fue sutil, gradual, como el avance de una enfermedad. La primera semana, Laura, al volver del supermercado, dijo: «Carlos, preferí no comprar ese queso manchego importado que le gusta. Cuesta una fortuna. Compré uno más económico que es lo mismo». No discutí. A la semana siguiente fue el turno de las frutas. «Papá, ¿para qué tantos duraznos? Ni siquiera se los come todos y se echan a perder. Es un desperdicio de dinero. Vamos a comprar solo plátano y manzana que duran más». Poco a poco, mi refrigerador, antes un pequeño refugio de placeres sencillos, se fue convirtiendo en un desierto. El jamón serrano fue reemplazado por una mortadela barata. El yogur griego, por una versión aguada y sin sabor. El pan de masa madre, por un pan de caja chicloso. La excusa era siempre la misma. «Necesitamos ahorrar, papá, pensar en el futuro. El dinero de su pensión no es infinito». Yo, que nunca fui un hombre de lujos, comencé a extrañar no las cosas caras, sino el derecho a elegir. Comencé a sentirme como un inquilino en mi propia casa, un empleado recibiendo una despensa controlada por el patrón. Miguel, el arquitecto del plan, era el más cruel. Me entregaba una cantidad irrisoria de dinero al inicio de la semana. «Papá, esto es para sus gastos, el periódico, un café en la panadería. Adminístrelo bien, ¿eh? No podemos cubrir gastos extra». Yo, Carlos Andrade, el hombre que pagó su carrera de economía, que financió la suntuosa fiesta de bodas que él exigió, que lo sacó de 2 deudas pesadas sin cobrarle nunca un centavo, ahora recibía una domingo humillante como un niño castigado. La humillación final, el golpe que me despertó de mi letargo de confianza, llegó un jueves por la noche. Le había pedido a Laura si podíamos tener un poco más de carne en la cena.
La porción que me servía apenas le alcanzaba a un pájaro. Ella suspiró con impaciencia y dijo que vería qué podía hacer. Más tarde, recluido en mi cuarto, oí su conversación en la cocina. La puerta estaba cerrada, pero las voces eran claras. Laura se quejaba. «Tu papá pidió más carne otra vez, Miguel. ¿No entiende que estamos tratando de ahorrar? ¿Cree que el dinero crece en los árboles?» Y entonces oí la voz de mi hijo, la voz a la que enseñé a decir por favor y gracias. La voz que un día me llamó héroe y dijo con una frialdad que me partió el alma: «Calma, mi amor, es solo comida, pero tienes razón, es mucha comida para un viejo solo». Hizo una pausa y luego pronunció la sentencia que lo cambiaría todo. «Es mejor que se vaya acostumbrando a poco. No vamos a gastar su herencia en lujos para él mismo. Nuestro futuro es más importante». Me quedé paralizado en mi cama. Me faltó el aire. Herencia, futuro. No estaban ahorrando mi dinero para mi bien. Estaban protegiendo el de ellos. Yo no era un padre al que cuidar. Era un activo financiero, una cuenta bancaria con fecha de caducidad que debía ser preservada intacta hasta el día del cobro final. Mi muerte. En ese instante, la imagen de Isabel, mi amada esposa, me vino a la mente con una claridad dolorosa. Recordé cuando recibió una pequeña herencia de sus padres, hace más de 30 años. «Carlos», me dijo, «vamos a abrir una cuenta de inversión aparte, solo nuestra, un secreto. La llamaremos la cuenta de Isabel. Y vamos a dejar ese dinero ahí, trabajando solo, creciendo. Un día, cuando seamos muy viejitos, o si Miguel lo necesita para algo realmente importante, la usaremos». Nunca la usamos. Continué haciendo aportaciones modestas, todos los años, sin que nadie lo supiera. Era nuestro nido de seguridad, nuestro secreto. El poder que le firmé a Miguel le daba control solo sobre mi cuenta corriente, la de la pensión. Una cantidad modesta que usaba para los gastos del día a día. Él no tenía la menor idea de la existencia de la cuenta de Isabel. No sabía que, mientras me servía miseria, yo era en secreto un hombre muy, muy rico. Esa noche, el dolor de la traición fue inmenso, pero debajo de él, una nueva sensación comenzó a emerger. Una furia fría, una determinación implacable. ¿Querían proteger la herencia? Pues bien, yo les enseñaría su verdadero valor. Me trataron como a una cuenta bancaria, sin saber que el verdadero tesoro estaba escondido justo debajo de sus narices codiciosas. Quédate conmigo en esta historia y dime, ¿existe mayor traición que la de un hijo que te roba en vida para asegurar su propia herencia? Cuéntame desde qué ciudad me entiendes, porque el hambre que sentí esa noche no era de comida, era de justicia. A partir de esa noche, la casa se transformó en un campo de batalla silencioso, y yo, el prisionero de guerra que fingía no conocer los planes del enemigo. Cada amanecer era el inicio de un nuevo acto en su obra de teatro. Bajaba a la cocina y la función comenzaba. Laura me servía una porción calculada de avena, aguada y sin azúcar, con una sonrisa que era una obra maestra de la falsedad. Para empezar el día ligero, suegrito, el médico dijo que necesita una dieta balanceada. Miguel leía el periódico en la mesa y comentaba las noticias de economía, lanzando miradas de reojo a mi plato, como un guardia fiscalizando la ración de un recluso. Yo comía despacio, en silencio. Mi consentimiento, mi aparente sumisión, era lo que querían, y se los daba en abundancia. Me convertí en el viejo dócil y un poco confundido que creían que era. Pero detrás de mis ojos cansados, mi mente estaba más afilada que nunca. Observaba, catalogaba. Cada gesto, cada palabra, cada suspiro de impaciencia era una nueva pieza de evidencia en el expediente que armaba en mi alma. La crueldad de ambos, ahora que se sentían en control absoluto, se manifestaba en los detalles. Empezaron a pedir los recibos. La domingo, que Miguel me daba para pequeños gastos, venía ahora con una exigencia. «Papá,
¿Podría guardar los tickets de todo lo que compre?, pidió Laura, con la mayor naturalidad. Es solo para hacer el cierre del mes, para nuestra hoja de cálculo. Ya sabe, finanzas en orden. La primera vez, sentí que la sangre me subía al rostro. Yo, un hombre que administró las finanzas de una familia por 50 años, que construyó un patrimonio de la nada, ahora necesitaba presentar un recibo de 20 pesos de un café en la panadería a mi nuera. Pero respiré hondo y entré en el juego. Le entregaba los tickets arrugados todos los viernes y observaba con una fascinación mórbida cómo analizaba cada gasto, moviendo la cabeza con reprobación. Un pan de queso, suegro. Ya sabe el colesterol. Empezaron a podarme, a cortar cada pequeño placer que me quedaba. Siempre me encantó leer. Solía comprar un libro por semana. Un día, llegué a casa con una novela de bolsillo bajo el brazo. Miguel me vio. «Papá, ¿otro libro? Tiene un estante lleno de libros que ni ha leído. Es un gasto innecesario. Puede leer las noticias gratis en internet si está aburrido». Me estaban robando no solo mi dinero, sino mi autonomía, mi identidad. El Carlos al que le gustaba el queso importado, los duraznos dulces, los libros con olor a nuevo, estaba siendo sistemáticamente borrado. En su lugar, esculpían la imagen que les convenía. Un viejo simple, de necesidades mínimas, cuyo único propósito era existir gastando lo menos posible hasta el día de su muerte. También me aislaron. Mis viejos amigos del club de ajedrez llamaban. «Carlos, ¿no vas a venir a la partida del sábado?». Si Laura contestaba, la respuesta era siempre la misma. «Ay, don Juan, mi suegro no se siente muy bien hoy. Anda muy cansado, necesita descansar. Yo le doy el recado». El recado, por supuesto, nunca llegaba. Estaban construyendo una muralla a mi alrededor para que nadie de fuera pudiera ser testigo del régimen de escasez al que me sometían, para que nadie pudiera alertarme u ofrecerme ayuda. Cada nueva humillación era un gatillo para mis recuerdos, y el contraste entre el pasado de abundancia, no de dinero, sino de amor y generosidad, y el presente de mezquindad, era una tortura. Un día, Laura se quejaba de los preparativos para el cumpleaños de nuestro nieto. «Miguel, ¿viste el precio del buffet? Es un absurdo. ¿Cómo se atreven a cobrar tanto por unos bocadillos?». Y el recuerdo de su boda me golpeó con la fuerza de un tren. Recuerdo a Isabel, radiante, mostrándome el presupuesto de la fiesta. Era una fortuna. El salón que Laura quería, el vestido de un diseñador famoso, la banda de moda. «Es su sueño, Carlos», dijo Isabel, «y es nuestro único hijo». No dudé. Tomé gran parte de mis ahorros personales e incluso pedí un préstamo. «Nada es demasiado para la felicidad de mi muchacho», le dije ese día, mientras veíamos a Miguel y Laura bailar, hermosos, en medio del salón. Pasé los 2 años siguientes pagando por esa noche de ensueño, trabajando sin descanso para saldar la deuda, y lo hice feliz. Y ahora, la misma mujer a la que le había dado una boda de princesa me negaba un trozo de queso. La cuenta de Isabel. El pensamiento en ella era mi único consuelo. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estábamos sentados en el porche, una tarde de domingo. Isabel había recibido la pequeña herencia de sus padres. Sostenía el cheque en sus manos, pensativa. «¿Sabes, mi viejo?», dijo, «no quiero gastar esto, ni en ropa, ni en viajes. Quiero plantar una semilla». Me explicó su idea. Invertir en un fondo de acciones de crecimiento, uno de esos a los que nadie les hacía mucho caso en esa época. «Este dinero no es para nosotros, Carlos, es para el futuro. Vamos a olvidar que existe, la llamaremos nuestro árbol secreto, y vamos a regarlo con paciencia. Un día, cuando Miguel lo necesite de verdad, para algo grande, o cuando nosotros ya no estemos, esta semilla se habrá convertido en un árbol fuerte, un árbol que le dará sombra a él y a nuestros nietos. El árbol secreto». Y ahora mi hijo, sin saberlo, intentaba ahorrar las hojas secas que caían de las ramas, mientras el bosque entero crecía, exuberante y silencioso, fuera de su alcance.
la gota que derramó el vaso, el momento que selló mi decisión de actuar, llegó en mi cumpleaños número 79. No esperaba una fiesta, no esperaba regalos caros, pero esperaba quizás un pastel, un recuerdo. Se acordaron. Por la noche, después de la cena miserable de siempre, sopa de verduras aguada, Laura apareció en la sala con un único cupcake en una mano y una vela de fiesta infantil en la otra. «¡Sorpresa!», dijeron, sin ningún entusiasmo. Cantaron un «feliz cumpleaños», apresurado y desafinado. Soplé la vela. Mi deseo en ese momento fue uno solo: que la justicia fuera rápida. El regalo de Miguel fue un par de calcetines. «Para que no pase frío, papá», dijo. Después de esa patética celebración, mientras comía el panecillo seco, Miguel se sentó a mi lado con el aire de un gran mentor financiero. «¿Vio, papá? Una celebración sencilla, en familia. Lo que realmente importa es el amor, no el lujo, no el gasto. Es esta mentalidad de ahorro la que tenemos que tener. Es lo que garantizará nuestro futuro. Nuestro futuro». La frase resonó en la sala vacía. La hipocresía era tan densa que podía sentirla, pegajosa, en el aire. Él, que tuvo una boda de rey pagada por mí. Ella, que me negaba un trozo de fruta. Ellos, los derrochadores, los endeudados, ahora me daban lecciones de economía, mientras en la práctica intentaban matarme de inanición para preservar la herencia que creían suya. Esa noche no pude dormir. La imagen de ese cupcake solitario, el símbolo de su mezquindad, no salía de mi cabeza. Fui a mi cuarto. Miré mi reflejo en el espejo oscuro. Vi a un hombre viejo, cansado, pero detrás del cansancio vi una llama que no habían logrado apagar. Tomé el teléfono. Marqué un número que sabía de memoria, el de mi asesor de inversiones, el señor Matías, un hombre al que no veía en persona desde hacía años, pero con quien intercambiaba informes anuales. El tiempo de la observación, del dolor silencioso, de la actuación, había llegado a su fin. El árbol secreto de Isabel estaba a punto de ser revelado, y sus fuertes ramas harían mucha sombra y un poco de destrozo. Esa noche, después de la humillación del cupcake, el sueño no llegó. Pero, por primera vez en meses, no fue la angustia lo que me mantuvo despierto. Fue la energía. Una corriente eléctrica de propósito recorría mi cuerpo. La tristeza se había calcinado y convertido en acero. El viejo Carlos, el padre dócil que aceptaba la miseria para no crear conflicto, había sido enterrado bajo el peso de ese ridículo panecillo. El hombre que se levantó de la cama antes del amanecer era otro. Era el guardián del legado de Isabel. Con las primeras luces de la mañana, mientras la casa aún dormía el sueño de los justos, o en su caso, de los injustos, yo estaba en mi estudio, la puerta con seguro, con el viejo sobre de la cuenta de Isabel sobre la mesa. Marqué el número de la casa de bolsa, un número que sabía de memoria, grabado en mi mente como una contraseña hacia mi liberación. La voz del otro lado era la de un joven analista, educado pero impersonal. Expliqué quién era, el motivo de mi llamada. Me pidió que esperara. La música de espera, una melodía clásica y suave, parecía burlarse de la urgencia que me consumía. Tras largos minutos, una voz más grave y experimentada tomó la línea. «Señor Carlos Andrade, habla Matías Dutra. Fui el asesor que ayudó a su esposa, doña Isabel, a abrir esta cuenta hace más de 30 años. Es una sorpresa y un honor hablar con usted después de tanto tiempo. Señor Matías, un buen hombre que siempre nos trató a Isabel y a mí con un inmenso respeto, incluso cuando nuestra inversión inicial era modesta. Matías, mi estimado, el honor es mío», respondí, la voz firme. «Necesito un favor, necesito un balance completo y actualizado de la cuenta de Isabel, para ahora». «Claro, don Carlos». Un instante. El silencio que siguió se llenó solo con el sonido de mi propia respiración. Tenía una idea del valor, por los informes anuales que recibía, pero no veía los números consolidados desde hacía casi un año. «Don Carlos», la voz de Matías regresó,
cargada de una admiración casi reverencial. No sé si ha seguido las noticias del mercado, pero ese fondo de tecnología en el que doña Isabel insistió en invertir, no solo creció, explotó. El árbol secreto de ustedes, como a ella le gustaba llamarlo, se ha convertido en un bosque. Hizo una pausa como para darme tiempo de absorber el impacto. El valor neto de su portafolio, al cierre de ayer, es de 32.480.000 pesos. 32 millones. El número era tan vasto, tan absurdo, que por un momento pareció irreal. El dinero que mi hijo y mi nuera se esforzaban por ahorrar, negándome un trozo de pan, era polvo cósmico junto a la fortuna que dormía, silenciosa, bajo el nombre de mi esposa. No sentí euforia, sentí una calma gélida, el tipo de calma que siente un general al confirmar que su ejército es vastamente superior al del enemigo. Matías, dije, la voz sin una pizca de emoción, tengo 3 directivas para usted, y necesito que se ejecuten con la máxima velocidad y discreción. Estoy a sus órdenes, don Carlos. Primero, necesito el contacto del mejor abogado que conozca. No quiero un abogado familiar para discusiones de pensión, quiero un tiburón. Un especialista en derecho patrimonial, en planificación sucesoria y, si es posible, con experiencia en casos de abuso financiero y explotación de adultos mayores. Quiero al mejor y más implacable. El precio no es problema. Entendido. Tengo el nombre perfecto. El licenciado Horacio Arantes. Es una leyenda. Haré el puente entre ustedes hoy mismo. Segundo, continué. Necesito una recomendación. El servicio de chef privado más exclusivo y sofisticado de la ciudad. Alguien capaz de crear una experiencia gastronómica, no solo una comida, para una sola persona. Matías dudó una fracción de segundo, seguramente encontrando la petición excéntrica. Tenemos un servicio de concierge para nuestros clientes private. Conozco Le Cordon d'Or Atelier. Son los mejores, discretos e impecables. Óptimo. Y por último, Matías. El licenciado Arantes lo contactará para abrir una nueva cuenta corriente para mí, en otro banco. Quiero que prepare la transferencia de 500,000 pesos de la cuenta de inversiones a esta nueva cuenta. Necesito liquidez para mis nuevos gastos. Todo se hará como usted ordena, don Carlos. Sea lo que sea que esté planeando. Le deseo suerte. ¿Suerte, Matías?, respondí con una sonrisa fría que no podía ver. La suerte la echó hace mucho tiempo mi esposa. Yo solo estoy cosechando los frutos. Esa misma tarde, estaba sentado en el suntuoso despacho del licenciado Horacio Arantes. Era exactamente como Matías lo describió. Un hombre de unos 60 años, de traje impecable, mirada penetrante y un aura de quien no ha perdido una batalla legal en décadas. Le conté todo. El susto de salud, el poder notarial, el presupuesto de miseria, el refrigerador vacío, la conversación que escuché en la cocina. Le presenté mi estado de cuenta de la pensión, mostrando los retiros controlados de Miguel y los tickets que Laura me obligaba a guardar. Escuchó todo en silencio, sin interrumpirme, el rostro una máscara de concentración. Al final de mi relato, no mostró lástima, mostró una indignación profesional, fría y precisa. Don Carlos, lo que su hijo y su nuera están haciendo no es solo moralmente reprobable. Es un delito, dijo, la voz como el filo de una navaja. Se llama abuso de confianza y apropiación indebida. El poder notarial les daba el deber de administrar sus bienes para su bienestar, no para privarlo de él con el fin de preservar una herencia que creían que les pertenecía. Tenemos un caso sólido como una roca. No quiero solo demandarlos, licenciado, dije. Quiero darles una lección, una que la justicia ordinaria no puede enseñar. Entonces le revelé la segunda parte de mi plan, el banquete, el rostro del LIC. Arantes se iluminó con una sonrisa de depredador. Don Carlos, usted no es solo un hombre rico, usted tiene un sentido del teatro que admiro profundamente. Será un placer dirigir esta obra con usted. Pasamos las horas siguientes trazando la estrategia.
El Lic Arantes preparó la notificación de revocación del poder notarial, un documento legal que sería enviado por un actuario. Redactamos el borrador de la demanda. Y lo más importante, comenzamos a delinear mi nuevo testamento. Un documento que sería la obra maestra de mi resolución. Salí de su despacho sintiéndome 10 años más joven. El peso de la victimización había sido arrancado de mis hombros. Ahora era un hombre al mando. De camino a casa, me detuve en una tienda de vinos y compré una botella de un Bordeaux cosecha, 1982, el año de nacimiento de Miguel. La guardé para una ocasión especial. El siguiente paso fue llamar al atelier del chef. Una mujer con acento francés respondió. Le expliqué mi deseo. Una cena de celebración, para una persona, en mi residencia. ¿Y cuál sería el motivo de la celebración, monsieur?, preguntó. La celebración de mi propia vida, respondí. Discutimos el menú. Elegí cada plato como un acto de rebelión. Donde me daban avena, pedí langosta. Donde me daban mortadela, pedí filete miñón en salsa de trufas. Donde me daban agua, pedí el vino más caro de su cava. El chef, Monsieur Dubois, prepararía todo en mi cocina. El banquete estaba programado. En los días siguientes, continué mi actuación. Comía la comida insípida, aceptaba el domingo irrisorio, agradecía el cupcake de cumpleaños, pero ahora por dentro ya no sentía dolor, sentía una deliciosa expectación. Era un rey disfrazado de mendigo, viviendo en mi propio castillo ocupado, solo esperando el día de mi coronación. La casa ya no era mi prisión, era mi escenario, y el espectáculo final estaba a punto de comenzar. La mañana en que mi plan se puso en marcha comenzó como cualquier otra para ellos. Miguel se fue a su oficina, sintiéndose, sin duda, el maestro de las finanzas familiares. Laura se quedó en casa, probablemente planeando nuevas formas de ahorrar en mi comida. Vivían en una burbuja de control y autoengaño, una burbuja que estaba a punto de estallar de forma espectacular. Alrededor de las 11 de la mañana, un actuario judicial, un hombre corpulento de traje gris y expresión impasible, entró al moderno edificio de oficinas donde trabajaba Miguel. No fue anunciado. Subió al piso de la dirección y se detuvo frente al escritorio de cristal de mi hijo. «¿Señor Miguel Andrade?», preguntó el actuario, la voz grave y sin emoción. «Sí, soy yo», respondió Miguel, irritado por la interrupción. «Tengo una notificación judicial que entregarle». El actuario colocó un sobre manila sobre el escritorio y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. Imagino la escena perfectamente. Los compañeros de trabajo de Miguel mirando con curiosidad. La secretaria tratando de disimular su interés. Miguel, con el orgullo herido por la escena pública, abriendo el sobre con una furia contenida. El documento era corto, frío y legalmente implacable. Una notificación oficial, emitida por el despacho del licenciado Horacio Arantes, informándole que el poder notarial que le otorgaba facultades sobre las cuentas y bienes de Carlos Andrade había sido revocado por orden judicial, con efecto inmediato. La justificación, citada en términos técnicos, era preservación de los intereses y el bienestar del poder dante. La primera reacción de Miguel, como el Lic Arantes predijo, no fue de culpa, fue de indignación, el atrevimiento. Como el viejo padre, ese hombre que apenas sabía usar el cajero automático, podría haber hecho algo así. Su conclusión fue inmediata y arrogante. Alguien estaba manipulando a su padre. Un amigo listillo, una vecina interesada. Alguien estaba tratando de robar su herencia. Tomó el teléfono, la mano temblando de rabia, y le llamó a Laura. La conversación, imagino, fue un torrente de acusaciones y pánico. «Laura, no vas a creerlo. Mi papá revocó el poder», debió haber gritado en el teléfono. «Ese viejo ingrato, después de todo lo que estamos haciendo por él, alguien le está metiendo ideas en la cabeza». La respuesta de Laura, casi podía oírla, fue seguramente aún más histérica. «¿Cómo que lo revocó? ¿Y nuestro control? ¿Y el presupuesto? Miguel, tienes que venir a la casa ahora, ahora».
Pon a ese viejo en su lugar antes de que haga una tontería más grande, como donar el dinero de la pensión a la iglesia o a un vecino cualquiera. Nuestra herencia, Miguel, piensa en nuestra herencia. Mientras el mundo de ellos comenzaba a temblar, el mío se llenaba de una paz y de aromas extraordinarios. A las 2 de la tarde sonó el timbre de mi casa. No era Miguel. Eran 2 hombres vestidos con uniformes blancos impecables, trayendo cajas de aluminio relucientes. Justo detrás de ellos, un hombre alto, de unos 50 años, con una barba de candado perfectamente recortada y un aire de serena autoridad, se presentó. «Monsieur Carlos, soy Jean-Pierre Dubois. Es un placer estar en su casa». Era el chef. «El honor es mío, Monsieur Dubois», respondí, estrechando su mano. «La cocina es toda suya». Lo que siguió fue una transformación mágica. Mi cocina, el escenario de tantas comidas tristes y calculadas, se convirtió en el escenario de una operación de alta gastronomía. El equipo del chef se movía con una eficiencia silenciosa y precisa. De sus cajas salían tesoros que mis alacenas no veían desde hacía años o nunca habían visto. Langostas frescas, aún moviéndose, un filete de wagyu con un marmoleo perfecto, trufas negras que perfumaron toda la casa, vegetales exóticos de colores vibrantes. El sonido que llenó la casa ya no era el de la televisión a todo volumen, sino el siseo de la mantequilla en la sartén de cobre, el corte preciso de un cuchillo afilado, el suave burbujeo de una salsa reduciéndose lentamente. El olor ya no era de sopa aguada, sino de especias, de vino, de abundancia. Me senté en mi sillón, observándolo todo, como un rey asistiendo a la preparación de su banquete de coronación. El chef se acercaba de vez en cuando. «Monsieur Carlos, ¿le gustaría probar la reducción de Oporto?» Me extendía una cuchara de plata. Probaba. «Magnifique», decía él, satisfecho con su propia creación y con mi aprobación. Era un ballet de respeto y profesionalismo. Mientras tanto, veía por el identificador de llamadas las llamadas desesperadas de Miguel. 1, 5, 12. No contesté ninguna. Dejé que su ira y su confusión fermentaran. Allá por las 5 de la tarde, el chef y su equipo comenzaron a arreglar el comedor. La mesa, que durante meses solo sirvió para acumular correspondencia inútil, fue cubierta con un mantel de lino blanco, pesado e inmaculado. Platos de porcelana fina, cubiertos de plata que brillaban bajo la luz, copas de cristal de diferentes formas. Se encendieron velas. El comedor, antes una habitación muerta, ahora parecía la escena de una película, esperando a su protagonista. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Miguel conducía como un loco, el teléfono presionado contra la oreja, dejando mensajes de voz cada vez más furiosos. «Papá, contesta ese maldito teléfono. ¿Qué crees que estás haciendo? Voy para allá ahora mismo y vamos a tener una plática muy seria. ¿Me vas a explicar qué payasada es esta?» Su mente, yo lo sabía, estaba a 1000. Ensayaba el discurso. ¿Cómo iba a gritar? ¿Cómo iba a acusarme de ingratitud? ¿Cómo iba a amenazarme con una interdicción judicial por senilidad? Venía a la guerra, a una batalla que estaba seguro de que ganaría. Venía a aplastar la rebelión del viejo padre. A las 6, el banquete estaba casi listo. El aroma era divino. Subí a mi cuarto, tomé un baño largo y me puse, no un traje, sino una bata de seda que el Lic Arantes me había recomendado comprar. «Usted no es un empresario yendo a una junta, es un rey en sus aposentos», me aconsejó. Bajé las escaleras. La casa estaba transformada. La luz era suave, música clásica sonaba a bajo volumen. Monsieur Dubois me esperaba con una copa de champaña. «Su celebración está a punto de comenzar, Monsieur Carlos». Tomé el celular. Vi el último mensaje de Miguel, escrito en mayúsculas. «Estoy llegando. Espero que tengas una buena explicación». Con una sonrisa tranquila, tecleé una respuesta simple, una frase que era
Al mismo tiempo, una invitación y una provocación final. Miguel, sé que vienes. No tardes. Te estoy esperando para cenar. Envié. Lo imaginé en el coche, leyendo ese mensaje. La confusión mezclándose con la ira. ¿Cenar? ¿Qué cena? Esa invitación, tan absurda, tan fuera de sintonía con la rebelión que esperaba encontrar, solo serviría para enfurecerlo aún más, para cegarlo. Aceleró. Estaba seguro, corriendo de frente hacia la trampa más elegante y sabrosa que el dinero y la justicia podían preparar. Me senté a la cabecera de la mesa, tomé un sorbo de mi champaña y esperé. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El sonido del timbre fue como el disparo de salida para el último acto de mi obra. No fue un toque educado. Fueron timbrazos cortos, furiosos, insistentes. Miguel no venía a conversar, venía a subyugar. Le hice una señal discreta al asistente del chef, un joven de modales impecables, que se dirigió a la puerta. «¿Puede abrir, por favor? Mi invitado ha llegado». La puerta se abrió, y Miguel irrumpió en la entrada, el rostro rojo, el cuerpo tenso de furia. Laura venía justo detrás, la expresión una mezcla de pánico e indignación. Pero el torrente de acusaciones que traía en la punta de la lengua murió antes de nacer. Se detuvieron, abruptamente, en la entrada del comedor, como si hubieran chocado contra una pared invisible. La escena que los recibió era de una realidad tan dislocada, tan contraria a todo lo que conocían de mí, que sus cerebros parecieron entrar en cortocircuito. El comedor, antes oscuro y rara vez usado, estaba bañado por la suave luz de las velas. La larga mesa de madera, que usaban para apilar cuentas y papeles, estaba ahora cubierta por un mantel de lino blanco que caía en pliegues perfectos hasta el suelo. Sobre él, una vajilla de porcelana fina, cubiertos de plata y copas de cristal, reflejaban la luz, creando cientos de pequeños puntos de brillo. Y en la cabecera, donde durante meses solo hubo vacío, estaba yo, sentado en un sillón de respaldo alto, vistiendo una bata de seda color vino, sosteniendo una copa de champaña por el tallo, observando las burbujas subir lentamente. El aroma que flotaba en el aire no era de sopa de verduras. Era un perfume complejo y embriagador de mantequilla dorada, de hierbas frescas, de vino tinto reduciéndose lentamente en una cacerola. Monsieur Dubois, el chef, estaba junto a un carrito de servicio, dando los toques finales al primer platillo con la concentración de un artista. Miguel miró de la mesa a mí, del chef a la botella de champaña en la hielera de plata, y de vuelta a mí. La rabia en su rostro dio paso a una profunda confusión. «Papá, ¿qué circo es este?», logró decir finalmente, la voz ronca. «¿De dónde salió todo este dinero? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y quiénes son estas personas?». Gesticuló hacia el equipo del chef, que continuó su trabajo con una indiferencia profesional. «Y el poder notarial», continuó, la rabia volviendo con toda su fuerza. «Revocaste el poder. No tenías derecho. Yo estaba cuidando de todo. Estaba protegiendo tu futuro». Levanté la mano, pidiendo silencio, sin levantarme. «¿Protegiendo mi futuro, Miguel? ¿O garantizando el tuyo?». Se preparaba para replicar, para gritar, para iniciar la pelea que vino a librar. Pero, en ese momento, otra voz tranquila y cortante como un bisturí se hizo oír. «Buenas noches, señor Miguel, señora Laura». De la penumbra de la sala, donde había estado esperando en silencio, surgió el licenciado Horacio Arantes. Impecable en su traje oscuro, con su portafolio de piel en la mano, caminó hacia la luz del comedor. Su presencia era una muralla de autoridad. «Mi nombre es Horacio Arantes y soy el asesor legal y financiero de su padre», dijo, la formalidad del título siendo el primer golpe. «Si me permiten, creo que puedo aclarar algunos de sus malentendidos». Miguel y Laura lo miraron fijamente, atónitos. La llegada del abogado transformó lo que creían que era una pelea familiar en algo mucho más serio. Era una confrontación en territorio legal, y estaban completamente desarmados. El LIC,
Arantes se acercó a la mesa, pero no se sentó. Permaneció de pie como un fiscal ante el jurado. «Señor Miguel», comenzó, «vayamos a los hechos. Parece creer que su padre cometió alguna locura al revocar el poder. Permítame asegurarle que la única locura aquí ha sido la presunción de usted». Abrió su portafolio. Hecho número 1. El poder notarial que usted ostentaba le otorgaba facultades limitadas sobre una única cuenta bancaria. La cuenta donde su padre recibe su pensión. Una cantidad modesta. Durante los últimos meses, usted utilizó ese poder no para garantizar el bienestar de su padre, sino para imponerle un régimen de privación, controlando sus gastos de forma abusiva. Tenemos los estados de cuenta, los recibos, las pruebas. Jurídicamente, eso se llama violencia patrimonial en contra de un adulto mayor. Laura ahogó un grito. Miguel se puso pálido. Hecho número 2. Continuó el abogado, implacable. Usted y su esposa parecen operar bajo la ilusión de que la pensión de su padre constituía la totalidad de su patrimonio. Un error de cálculo monumental. Hizo una pausa, mirándolos a ambos. El grueso del patrimonio del señor Carlos, en realidad, reside en una cuenta de inversión privada, abierta por su difunta madre hace más de 30 años. Una cuenta sobre la cual usted nunca tuvo y nunca tendrá ningún control, y cuyo valor actualizado, tras el cierre del mercado de ayer, es de, consultó un papel, 32.480.000 pesos. El número cayó en la sala como una bomba de neutrones, aniquilando toda su arrogancia, toda su certeza, toda la lógica de su mundo. Vi la mandíbula de Laura caer, literalmente. Los ojos de Miguel se desorbitaron y dio un paso atrás, como si hubiera recibido un puñetazo. 32 millones. La herencia que intentaban proteger sirviéndome avena aguada era en realidad un océano del que solo conocían un charco. Y hecho número 3, prosiguió el Lic. Arantes, antes de que pudieran recuperarse. Antes de que considere el camino desesperado de un juicio de interdicción, alegando incapacidad mental, permítame ahorrarle tiempo y dinero. Sacó 3 dictámenes encuadernados del portafolio y los colocó sobre la mesa. Dictámenes de 3 de los psiquiatras y geriatras más respetados del país, que certifican la salud mental, la lucidez y la notable capacidad cognitiva de mi cliente. El señor Carlos, puedo garantizarles, sabe exactamente lo que está haciendo. El jaque mate. Miguel me miró, el rostro una máscara de desesperación y súplica. El juego había terminado y finalmente lo entendió, pero la noche aún no había acabado. Ahora vamos a las consecuencias, dijo el Lic. Arantes, la voz aún más fría. En nombre de mi cliente, le notifico formalmente que una demanda por mala administración de fondos, abuso de confianza y violencia patrimonial será presentada en su contra mañana, a las 9 de la mañana. Exigiremos el reembolso íntegro, con intereses y actualización monetaria, de cada centavo de la pensión de su padre que fue indebidamente retenido o mal administrado durante la vigencia del poder. Y también una indemnización sustancial por daño moral. Tomó un último documento del portafolio. Era mi Nuevo Testamento. Y, finalmente, el asunto que sé que realmente los trajo aquí hoy, la herencia. Sostuvo el documento en el aire. Este es el Nuevo Testamento del señor Carlos, debidamente firmado, atestiguado e inscrito en el registro público hoy por la tarde. En él, usted, Miguel Andrade, y su esposa, Laura, han sido completa, explícita e irrevocablemente removidos de la lista de beneficiarios de cualquier bien, valor, acción o propiedad. El abogado miró directamente a Miguel, y sus palabras finales fueron como paletadas de tierra sobre un ataúd. La herencia que usted estaba tan diligentemente protegiendo, ya no tiene que preocuparse por ella. Nunca, bajo ninguna circunstancia, será suya. Un sollozo se escapó de Laura.
Miguel parecía haber dejado de respirar. Se giró hacia mí, los ojos implorando algo, cualquier cosa. «Papá, ¿por qué?», susurró. Fue mi turno de hablar. Dejé la copa de champaña sobre la mesa. El sonido del cristal tocando el lino fue el único ruido en el silencio mortal. «Me preguntaste de dónde salió todo esto, hijo mío», dije. La voz tranquila, casi profesoral. «Salió del amor y de la visión de tu madre. Salió de décadas de sacrificio silencioso que nunca se molestaron en ver. Todo este dinero estaba destinado a ser tu futuro, tu seguridad, tu legado. Pero estabas más preocupado por ahorrar en mis cenas para proteger las migajas, mientras la fortuna entera estaba en la mesa de al lado». Monsieur Dubois, con la sincronización perfecta de un maestro de ceremonias, se acercó y colocó el primer plato frente a mí. Una magnífica langosta, con una salsa dorada y aromática. Tomé los cubiertos de plata, miré la comida, luego a mi hijo, desfigurado por el dolor de la codicia perdida. «Tenías razón, Miguel. Realmente es mucha comida para un viejo solo», dije, cortando el primer trozo. «Es por eso que, de ahora en adelante, tendré la mejor ayuda para disfrutarla. Ahora, si me disculpan, mi banquete se va a enfriar». Me giré hacia mi abogado. «Licenciado Arantes, por favor, sea tan amable de acompañar a mi ex heredero y a su esposa a la puerta. La celebración, como pueden ver, es privada». Mientras el liquino, Arantes, con la cortesía de un diplomático y la firmeza de un verdugo, escoltaba a mi hijo y a mi nuera fuera de mi vida, yo permanecí sentado. No me giré para ver la escena de la expulsión. No lo necesité. El sonido de la puerta principal cerrándose con un clic definitivo fue suficiente. Era el sonido de mi libertad. Monsieur Dubois, el chef, se acercó a la mesa con un respeto silencioso. «Monsieur Carlos, su plato principal está listo. ¿Puedo servirlo?», asentí. «Por favor, Jean-Pierre. La noche apenas comienza». Esa cena no fue una comida, fue un ritual. Cada bocado de la tierna langosta, cada sorbo del vino robusto, era un acto de reconquista. No solo me estaba alimentando, me estaba nutriendo de la dignidad que intentaron negarme. Comí despacio, saboreando no solo la comida, sino la paz. Por primera vez en meses, el silencio de la casa no era opresivo, era sereno, era mío. Al final de la cena, cuando el chef me presentó un postre espectacular, un soufflé de chocolate que parecía una nube, sonreí. Una sonrisa genuina que venía del fondo del alma. Estaba solo en esa mesa abundante, pero no me sentía solitario. Me sentía completo. Las consecuencias para Miguel y Laura, como las piezas de un dominó derribado, no tardaron en caer. Me mantuve distante, un observador en mi propio exilio voluntario, recibiendo las noticias a través de terceros, como un rey que oye los relatos de una batalla ganada en una provincia lejana. 2 semanas después, el LIC, Arantes, me llamó. «Don Carlos, solo una actualización sobre la demanda. Como se predijo, no tienen defensa. Los estados de cuenta de su pensión y los recibos que guardó son pruebas irrefutables de la mala administración y el control abusivo. Su abogado, un sujeto de 5ª categoría, ya nos buscó para proponer un acuerdo. Quieren devolver el dinero de la pensión a cambio de silencio para evitar el escándalo». «¿Y qué opina usted, licenciado?», pregunté. «Opino que la lección debe ser completa, don Carlos. Un escándalo a veces es un excelente maestro. Recomiendo que procedamos». «Proceda, licenciado. Que la justicia siga su curso, con toda la publicidad que merece». La noticia del proceso se extendió por el círculo social y profesional de Miguel. La historia de un hijo que somete a su propio padre a un régimen de hambre para proteger una herencia que ni siquiera conocía era demasiado jugosa para ser ignorada. Poco tiempo después, mi asesor de inversiones, el señor Matías, me llamó para hablar de negocios y, al final de la conversación, comentó casualmente: «Por cierto, don Carlos, supe algo curioso. Su hijo, Miguel, liquidó el portafolio de inversión que tenía con nosotros. Un portafolio modesto, debo decir. Parecía
desesperado por liquidez. Los rumores en el mercado dicen que la empresa donde trabajaba lo invitó a retirarse. La imagen de un hombre que abusa financieramente de su propio padre no es buena para los negocios. Su ruina era un castillo de naipes derrumbándose. La pieza final llegó a través de una prima que me llamó horrorizada. «Carlos, ¿supiste? Laura lo dejó. Parece que no soportó la caída abrupta en el nivel de vida. Les dijo a sus padres que no se casó con un hombre estúpido que pierde una fortuna por pura codicia. Tomó al niño y se fue. Miguel está solo y, por lo que dicen, completamente arruinado. Su matrimonio, me di cuenta, era como el poder notarial. Un contrato basado no en el amor, sino en el potencial de ganancia. Cuando el activo, mi herencia, demostró ser inaccesible, el contrato se rompió. Mientras su mundo se deshacía, el mío se expandía de formas que nunca había planeado. No me convertí en un viejo excéntrico y recluido. Al contrario, la fortuna de Isabel me dio no solo comodidad, sino un propósito. Monsieur Dubois, el chef, se convirtió en un amigo. Venía a cocinar para mí 2 veces por semana, y nuestras noches se llenaban no solo de buena comida, sino de conversaciones sobre la vida, sobre Francia, sobre el arte de encontrar alegría en las cosas simples. Él me enseñó sobre vinos, yo le enseñé sobre paciencia. Con el Lic Arantes descubrí un socio para mi mayor obra. Juntos creamos la Fundación Isabel Andrade. El objetivo era claro y directo: combatir el abuso financiero y la violencia patrimonial en contra de los adultos mayores. Usamos mi historia, de forma anónima, claro, como el caso fundador. La fundación comenzó a ofrecer asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y asistencia financiera de emergencia para ancianos que estaban siendo explotados y silenciados por sus propias familias. La inauguración de la sede de la fundación fue un evento discreto pero emotivo. Di un pequeño discurso. No hablé de ira ni de venganza, hablé de dignidad. La mayor riqueza que posee un adulto mayor, le dije a la pequeña audiencia de trabajadores sociales, abogados y los primeros ancianos ayudados por la fundación, no está en su cuenta bancaria, está en su dignidad. Y la dignidad no tiene precio, no tiene herederos y sobre todo no está a la venta. Comencé a frecuentar las reuniones, a escuchar las historias de otros Carlos. Historias de hijos que vendían los bienes de sus padres, que los privaban de comida, que los aislaban para tener control total. En cada caso, veía el reflejo de mi propio dolor. Y, al ayudarlos a luchar, a revocar poderes, a demandar a sus verdugos, me curaba a mí mismo. No recibí más noticias directas de Miguel, y no las busqué. Se convirtió en una figura del pasado, el protagonista de un capítulo doloroso, pero cerrado. Mi enfoque estaba en el presente, en la vida que pulsaba a mi alrededor. 1 año después de esa fatídica cena, decidí dar un verdadero banquete, pero esta vez la mesa no estaba puesta para uno. Envié invitaciones al Lic Arantes y su esposa, al señor Matías, al chef Dubois y a una docena de hombres y mujeres, todos entre los 70 y 80 años, a quienes la Fundación Isabel Andrade había ayudado a rescatar de situaciones de abuso. Mi casa, esa noche, estaba llena de risas, de conversaciones, de historias de superación. Monsieur Dubois preparó un menú espectacular. Se sirvieron vinos. Había una atmósfera de celebración, de gratitud. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, observando a esas personas, mis nuevos amigos, mi nueva familia. No estaban ahí por mi dinero, estaban ahí porque compartíamos una cicatriz y, más importante, las mismas ganas de vivir el resto de nuestras vidas en nuestros propios términos. Un señor a mi lado, don Alfonso, a quien ayudamos a recuperar la casa que su hija había intentado vender, levantó la copa. Un brindis, dijo, la voz entrecortada, por nuestro amigo Carlos, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para despedir a tu propia familia y contratar una nueva. Todos rieron y brindamos. En ese momento,
Pensé en la palabra herencia. Miguel estaba tan obsesionado con protegerla, y al final tenía razón. La herencia necesitaba ser protegida, solo que no entendió cuál era la verdadera herencia. No era el dinero, era el legado de amor, respeto y dignidad que Isabel y yo construimos. Un legado que él desechó, y que yo, con la ayuda de extraños que se convirtieron en familia, logré rescatar y honrar. No sé si Miguel aprendió la lección. Sinceramente ya no me importa. Mi lección, yo la aprendí. La de que la soledad no es estar solo, sino estar rodeado de personas que no ven tu valor. Y la mayor riqueza no es tener quien herede tus bienes, sino tener quien celebre tu vida. Y esa noche, mirando esa mesa llena de comida y de afecto, supe, con una certeza que calentaba el alma: yo era el hombre más rico del mundo. Cuéntame si esta historia también tuvo sentido para ti y dime desde qué ciudad me estás escuchando, ¿sale? Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna otra. Tu compañía es muy importante.